voy a empezar bueno, ya está grabando la sesión. Vamos a continuar con nuestro tema 2. El tema tiene que ver con el método de mallas, que hemos estado hablando del método de mallas. La vez pasada ya estuvimos viendo algo acerca del método de mallas. ¿Qué recuerdan de lo que vimos la vez pasada del método de mallas? Que se dan un circuito cerrado. Sí, debe estar cerrado para que pueda haber circulación de corriente. Si el circuito está abierto, no hay circulación de corriente. Entonces, estamos enfocándonos a porciones del circuito que se encuentren cerrados. ¿Qué más? ¿Qué más mencionamos del método de mallas? Que se resuelve por sistema de ecuaciones y o por mm, matriz. Sí, sí. ¿Y qué leyes de la electrodinámica son las que aplicamos? ¿Qué leyes son las que hemos estado aplicando desde que iniciamos el curso? La de leyes de voltaje de Kirchhoff. Sí. La ¿Cuál ley de otra? Ohm Y la ley y de la ley Ohm. de ¿Sí? corriente de Kirchhoff. ¿Sí? Entonces estamos basándonos en estas dos leyes de la electrodinámica para poder plantear, como dijo su compañero, un sistema de ecuaciones que puede ser un sistema de ecuaciones lineales que puede ser resuelto por cualquiera de los métodos del álgebra lineal. Entonces, para el día de hoy, ¿qué nos toca ver? ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Sí me escuchan? Las mallas y las supermallas. Sí, están viendo en la pantalla la presentación. Sí, ¿Sí ven la Sí, presentación? ¿Sí? sí. Qué bueno. Bueno, entonces el subtema sigue siendo el 2.3. Si ustedes revisan nuestro programa de la materia, estamos ya en la parte final del segundo tema. Entonces, el subtema es método de mallas y vamos a hablar sobre supermallas. Entonces, al inicio del tema estuvimos trabajando con método de nodos y ahí también veíamos el método clásico de nodos y en base a la topología de la red entramos a casos específicos de conexiones de fuentes de voltaje en nodos y que daban pie al concepto de supernodo. Entonces aquí vamos a ver también una variación del método de mallas que da el nombre a una técnica que se llama método de supermallas. Ahora vamos a ver lo siguiente. El análisis de mallas con fuentes de corriente. Entonces, este método se enfoca a circuitos eléctricos donde puedo tener fuentes de voltaje, pero también principalmente tengo fuentes de corriente. Tengo aquí el caso 1. El caso 1 dice, la fuente de corriente dependiente o independiente está en una sola malla. De hecho, entonces, viene siendo el resumen de contenidos, que es lo que vamos a estar estudiando en este subtema. El caso 1, el caso 2 y las propiedades de una supermalla. Entonces, el caso 1 me dice, la fuente de corriente dependiente o independiente está en una sola malla. Esto entonces nos va a permitir saber qué cantidad de corriente hay en esa malla por la presencia de esta fuente de corriente. Caso parecido a la situación en la cual la fuente de voltaje para el caso de nodos estaba conectada entre un nodo de no referencia y el de referencia. Entonces, en ese caso, esa fuente de voltaje me define el voltaje entre ese nodo y el nodo de referencia. Para este caso, entonces, la fuente de corriente en esa malla me va a definir la corriente que pasa por esa malla. El caso 2,
aquí la fuente de corriente dependiente o independiente está compartida por dos mallas. En el caso de los supernodos, hablábamos de que la fuente de voltaje estaba conectada entre dos nodos de no referencia. Entonces aquí la fuente de corriente va a estar compartida entre dos mallas. Las propiedades de una supermalla. La supermalla no tiene corriente propia. Entonces, cuando ya localizamos esta situación, que es específicamente para el caso 2, entonces vamos a hablar de supermalla. Entonces aquí tenemos que la supermalla no tiene corriente propia y se requiere aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff y la ley de corrientes de Kirchhoff. Ambas leyes, como lo hacíamos para el caso del supernodo. Ahora, ¿por qué es importante el concepto de supermalla? Porque facilita la solución de circuitos eléctricos complejos. Es decir, aquí cuando ya tenemos una configuración, una topología de red más compleja, entonces con este método podemos darle solución. Vamos específicamente aquí con el caso 1. Caso 1, cuando la fuente de corriente está en una sola malla. El valor de esa fuente define la corriente de esa malla. Entonces aquí tenemos un circuito eléctrico. ¿Cuántas mallas tengo aquí? 2. 2. En la primera malla tengo una fuente ¿de qué tipo? ¿Esta fuente de qué tipo es? Independiente de voltaje. Independiente de voltaje. ¿Y en este lado? Independiente de corriente. corriente. Independiente de corriente. Entonces aquí tengo precisamente lo que se describe en el caso 1. Aquí esta fuente de 5 amperes está nada más conectada en la malla 1. Por lo tanto, en el circuito de la figura, la corriente 2, que es esta que está aquí rotulada, va a ser igual a menos 5 amperes. Menos 5 amperes porque la dirección de la corriente 2 es contraria a la dirección de la fuente de corriente independiente. Pero en todo momento la corriente por la malla 2 está siendo igual a 5 amperes, a menos 5 amperes. Ese es el caso 1, es un caso en lo cual es fácilmente detectable la presencia de una corriente para definirme la corriente de una malla en específico. Aquí tenemos entonces el caso 2, que es una fuente de corriente compartida. Aquí mencionamos entonces tres cuestiones importantes. Cuando tengo el caso 2, se crea una supermalla, excluyendo la fuente de corriente y cualquier elemento conectado en serie con ella. Entonces aquí hacemos algo parecido a lo que hacíamos con el supernodo. Aislamos, marcamos ahí la red y ahí el supernodo estaba aislado. Aquí entonces vamos a aislar lo que está dentro de la línea punteada que vamos a utilizar, que sería la fuente de corriente conectada en serie con cualquier otra resistencia, y esta fuente de corriente está compartida entre dos mallas. La segunda característica, la fuente de corriente en la supermalla aporta la ecuación de restricción necesaria para determinar las corrientes de malla. Como en el caso del supernodo, aportaba una ecuación a través de la ley de voltajes de Kirchhoff de restricción para solución del sistema de ecuaciones. Aquí también lo va a hacer la fuente de corriente. Y una supermalla requiere la aplicación tanto de la ley de voltajes de Kirchhoff como de la ley de corrientes de Kirchhoff. Aquí tenemos una figura en donde se ejemplifica el caso 2. Aquí específicamente tenemos esta fuente de corriente y esta resistencia que están en esta rama. Ambas están compartidas entre malla 1 y malla 2. Entonces, aquí, con esta línea punteada, estamos indicando que esta fuente de corriente va a estar compartida entre malla 1 y malla 2 y se excluyen estos elementos en una primera fase del análisis. Cuando excluimos estos elementos, entonces pasamos a un circuito auxiliar en donde tengo marcadas las corrientes iniciales de malla, pero ya no aparece la rama en donde está la fuente de corriente compartida. Entonces aquí, esta línea punteada me está diciendo que esta trayectoria cerrada es ahora la supermalla. Esta es mi supermalla. Entonces aquí es momento de aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff. Posteriormente, retomamos lo que tengo acá y las corrientes. Miren, ven ustedes aquí se indica la corriente de la fuente de 6 amperes con respecto a este nodo va saliendo y del lado derecho la corriente 2 va entrando al nodo.
y del lado izquierdo la corriente 1 va saliendo. En este nodo es en donde ahora vamos a tomar en cuenta qué hay dentro de la línea punteada y vamos a aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff. Perdón, ley de corrientes de Kirchhoff, aquí, porque vamos a estar trabajando con corrientes. Con eso entonces puedo plantear dos ecuaciones, una para la supermalla y otra para el nodo. En la supermalla aplico ley de voltajes y en el nodo aplico ley de corrientes. Aquí es precisamente lo que acabo de mencionar. Se aplica ley de voltajes de Kirchhoff y ley de corrientes de Kirchhoff. En el primer circuito de la fuente de 6 está compartida por la malla 1 y 2. Ya lo veíamos. Una vez identificada se marca con línea punteada y se procede a construir un circuito auxiliar, que es lo que tenemos aquí. Se marca con línea punteada y construimos el circuito auxiliar. En el circuito auxiliar se marca la supermalla y se aplica la ley de voltajes de Kirchhoff. Aquí está la línea punteada, es la supermalla. Finalmente se elige uno de los nodos del extremo de la fuente de corriente y se aplica la ley de corrientes de Kirchhoff. Acá está. Entonces, para supermallas trabajo con dos circuitos. El circuito auxiliar, donde marco la supermalla, y el circuito original, en donde ahora considero a la rama que contiene a la fuente de corriente compartida. Entonces, queda claro qué es una supermalla, cómo la identifico, cómo la rotulo. Sí, Miss. Bueno, entonces, si queda claro, vamos con los ejercicios. Vamos con los ejercicios. Tengo 3 ejercicios preparados para el día de hoy. Entonces, es el subtema 2.3, que es el de supermallas. Bien, entonces aquí tenemos, es subtema 2.3, método de mallas, circuitos que contienen fuentes de corriente. Supermallas. Ejemplo 1. Aplique el análisis de mallas para hallar la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3 en el circuito de la figura. Entonces aquí en el ejercicio las corrientes de malla están marcadas de la siguiente forma. En todo este recorrido sería la primer malla, está marcada la corriente I1. En la segunda trayectoria que tengo acá arriba, está marcada la corriente I2. Y en la tercera trayectoria que tengo por acá, está marcada I3. Entonces aquí se entiende que la corriente va a estar circulando por toda esta trayectoria cerrada, así va a pasar, va a salir de la fuente de voltaje, pasa por la resistencia de 2 y por la resistencia de 4, de tal forma que en la trayectoria, en todos los elementos de la malla, pasa la misma corriente. Bueno, exceptuando los que están compartidos. Acá entonces se entiende lo mismo. Bueno, entonces aquí, si analizamos la topología del circuito, ¿qué podemos identificar? Esta fuente de corriente, ¿de qué tipo es? Independiente de voltaje, Independiente de voltaje, correcto. Esta que tengo aquí independiente de corriente, y esta que tengo acá, dependiente de voltaje. controlada por voltaje. Voltaje. ¿Cuál es el parámetro de control? 2 sobre 0.
B0, el voltaje 0, es el parámetro de control. Y el voltaje 0 está en extremos de la resistencia de 2 ohms. Entonces aquí las incógnitas precisamente son las corrientes de malla. Si ustedes ven aquí, ya podemos identificar si existe o no existe una supermalla, o existe una fuente de corriente compartida entre dos mallas. Sí, sí hay. Sí hay. La única fuente independiente de corriente que tengo ahí está conectada entre la malla 2 y la malla 3. Por lo tanto, voy a identificar que en esta porción del circuito tengo la condición de el caso 2. Caso 2. Entonces, esto me da pie a que en el siguiente paso del análisis voy a eliminar o voy a ignorar momentáneamente la presencia de esta fuente para dar paso a este circuito auxiliar. Vean que lo único que hice aquí fue omitir esta rama del circuito y con esto tengo la opción de marcar. Entonces ahora la formación de la supermalla. Entonces esto que tengo aquí marcado en línea punteada viene siendo la supermalla. Una vez que localice la trayectoria de la supermalla, entonces ahora tengo que aplicar ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces, para ley de voltajes de Kirchhoff, a supermalla, debo de tomar en cuenta las corrientes de malla que están marcadas en el circuito original y trasladarlas al circuito auxiliar. Entonces aquí está marcada, que aquí está circulando la corriente I1. En esta parte de arriba está circulando la corriente I2. Y aquí tengo circulando a la corriente I3. Con la presencia de estas corrientes, entonces puedo generar las polaridades de los voltajes de los elementos pasivos. Para la resistencia de 2, si por este punto entra la corriente 2, entonces aquí vamos a tener una polaridad positiva, acá negativa. Para esta resistencia de 8, aquí entra la corriente positivo y acá sale. Esta ya tiene su polaridad, entonces aquí para la resistencia de 4, aquí entra la corriente positivo y por acá sale. Entonces, en la aplicación de la ley de voltajes de Kirchhoff, pues ya sabemos que hacemos un recorrido completo a través del circuito, de la trayectoria cerrada. Vamos a suponer que empiezo por este punto. El primer elemento que me encuentro es la resistencia de 4. Vamos a considerar entonces que el sentido de análisis es en el sentido horario, es decir, voy a seguir esta dirección para el sentido de análisis y con eso me voy a auxiliar para plantear la ley de voltajes de Kirchhoff en la malla. Entonces estoy considerando que parto de este punto, el primer elemento que encuentro es la resistencia de 4. Aquí aplico ley de Ohm. Entonces el voltaje en la resistencia de 4 me lo define la corriente neta que pasa a través de la resistencia de 4, que en este caso, ¿cuál sería? Si estoy trabajando en la malla 3, donde tengo la corriente 3, primero coloco aquí a la corriente 3 y considero una suma algebraica. Entonces, en esta resistencia de 4, que está compartida entre malla 1 y malla 3, voy a considerar la diferencia de corrientes. ¿Qué otra corriente voy a considerar restándose? ¿Y una? I1, exactamente. Entonces aquí la corriente neta va a ser la suma algebraica de I1 menos I2. Voy por acá, entonces aquí tengo la polaridad del voltaje en la resistencia de 2. Entonces aquí voy a considerar otra vez la corriente neta que pasa a través de la resistencia de 2, que sería en primera instancia la corriente 2, y en este caso también sería la resta con la corriente 1. Continúo el recorrido y me encuentro la resistencia de 8. Aquí también su polaridad es más. Aquí sería entonces 8 por la corriente que atraviesa la resistencia 8. ¿Cuál es la corriente que atraviesa la resistencia 8?
¿Qué corriente está atravesando a la resistencia 8? I2. Y Y 2, correcto. Y 2. Continúo mi recorrido y me encuentro a la fuente de voltaje controlada por este voltaje. Entonces aquí la polaridad es más, aquí sería más, 2 veces el voltaje 0, y llego al punto inicial, y esto va a ser igual a 0. Entonces aquí tengo que ver la forma de reacomodar mi ecuación de tal manera que me queden nada más como incógnitas las corrientes. Entonces aquí tengo el voltaje V0. El voltaje V0, entonces, va a quedar involucrado con qué corrientes y qué resistencia. El voltaje V0 está en extremos de esta resistencia de 2. Si aplico ley de Ohm, V0 a qué va a ser igual. A 2 por I1 por I2. 2 por I1 menos I2, Menos I2. exactamente. Menos, que están en sentidos contrarios. Entonces, este es correcto. Entonces, este es mi voltaje para la resistencia de 2, que es el voltaje V0. Sustituyo en esta ecuación y vamos viendo qué me va quedando cuando simplifico términos. Entonces, vamos con I1. Aquí tengo menos 4 veces I1, menos 2 veces I1, y aquí va a ser entonces menos 6 veces I1. Aquí serían 4 veces I3, más 4 veces I3, más 2 veces corriente 1. No es cierto. No es cierto. Aquí vamos a hacer ya una simplificación porque tengo dos términos con corriente 2. Tengo 2 veces I1 más 8 veces I1 me da 10 veces, perdón, I2. 10 veces I2. Y el último término que está involucrando al voltaje V0. Entonces aquí lo que voy a hacer es sustituir y sería 2 veces V0, pero V0 es 2 y 1, ya haciendo el producto que tengo ahí indicado, menos 2 veces y 2, y esto igual con 0. Voy a tener entonces, ¿qué serían? 2 por 2 serían 4, 4 veces I1, menos 6 veces I1, me queda menos 2 veces I1. I2, tengo 10 veces I2, y aquí serían 2 por 2, 4. 2 por 2, 4, 4 menos 4 I2, menos 4 I2 más 6, más 10 serían 6 I2. Y más 4 I3. Y esto igual con 0. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Preguntas Sí. hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas hasta ahí? No, mis. ¿No? Bueno, entonces ven que es el procedimiento que ya veíamos de la vez pasada. Entonces ahora vamos con la aplicación de la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces aquí decimos que vamos a aplicar ley de corrientes de Kirchhoff a uno de los nodos de la conexión en donde tengo presente a la fuente de corriente. Entonces aquí vamos a marcar uno de los nodos. Vamos a suponer que es este. Puede ser cualquiera, ¿eh? Cualquiera de los dos nodos. Puede ser este o puede ser este. Entonces a este nodo lo voy a nombrar con la letra A. Este es mi nodo A. Entonces aquí vamos a decir ley de corrientes de Kirchhoff a nodo A. A el nodo A. Entonces redibujo esa porción del circuito. Entonces aquí tengo una resistencia que es de 2 ohms. Aquí está el nodo A. De aquí sale para la fuente de corriente independiente que tiene un valor de 3 amperes. Y acá tengo otra conexión que sería con la resistencia de 4 ohms. Las corrientes que tengo aquí confluyendo a este nodo, tengo que, revisando acá en el circuito original, por aquí está pasando la corriente que rotulamos o que se rotuló desde el inicio como la
corriente 2. Entonces, a través de la resistencia de 2, la corriente 2 viene hacia arriba. Pero también viene la corriente 1 que pasa hacia abajo. En la parte inferior, en la resistencia de 4 ohms, tengo que pasa la corriente I3 hacia arriba, pero también pasa la corriente I1 hacia abajo. Entonces, bueno, la corriente de la fuente de corriente, pues ya queda indicada que va saliendo del nodo. Entonces aquí, si aplicamos ley de corrientes, sabemos que la ley de corrientes de Kirchhoff me dice que la sumatoria algebraica o la suma algebraica de las n corrientes que confluyen a un nodo va a ser igual a 0. Aquí entonces consideramos nuestra referencia que hemos estado utilizando, corriente que entra al nodo, la consideramos positiva, y corriente que sale del nodo, la consideramos negativa. Entonces analizamos aquí, este es mi nodo de referencia. ¿Qué corrientes entran al nodo? Y 3. Sí, 3 Y 1. y 1, ajá. ¿Cuáles salen? Y 2. Vamos Y a 1 entonces también. considerarla, ajá, negativa. También y 1. Y la fuente de 3 amperes. Y los 3 amperes de la fuente. Entonces esta sumatoria tiene que ser igual a 0. Tengo I1 positiva y 2 negativa. Y es lógico, ¿no? La misma corriente I1 que entra por aquí va a ser la misma que sale. Entonces su suma algebraica va a ser 0. Entonces finalmente aquí vamos a tener la segunda ecuación de restricción. Y tenemos que sería I3 menos I2 igual con 3. Entonces aquí podemos hacer un procedimiento simplificado si observamos el sentido de las corrientes en cada una de las mallas y el sentido de la corriente en la fuente de 3. O sea, aquí nosotros observamos la corriente 3 coincide con el sentido de la corriente de la fuente independiente. Entonces aquí tendríamos que sería I3 positiva, pero I2 atraviesa la fuente de corriente en sentido contrario. Entonces aquí para esta fuente de corriente tendríamos una suma algebraica de I3 menos I2, y esto me tiene que dar igual con 3. Ese es un procedimiento simplificado, o si queremos ser más cautelosos, podemos utilizar este método de ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces tengo 3 incógnitas, que son corriente 1, corriente 2 y corriente 3. Y ya tengo planteadas hasta aquí 2 ecuaciones. Me falta una ecuación porque son 3 incógnitas, entonces debo de generar otra ecuación. ¿De dónde obtengo esta ecuación? ¿Qué parte del circuito me falta analizar? I1. La malla 1, la malla por donde está corriendo la corriente 1. Entonces aquí vamos con ley de voltajes de Kirchhoff a malla 1. Y lo que hacemos es rotular las polaridades de los voltajes de acuerdo a la corriente. Entonces aquí la corriente 1 está entrando por la parte superior en la resistencia de 2. Aquí está la polaridad positiva. Para la resistencia de 4, aquí entonces también sería más y menos. Vamos entonces con la aplicación de la ley de voltajes de Kirchhoff. Vamos a suponer que empiezo en esta parte y con el mismo sentido de análisis congruente con el sentido de la corriente I1. El primer elemento que encuentro es la resistencia de 12, entonces ahí su potencial es menos 12. Después me encuentro la resistencia de 2, aquí el potencial es más 2, y aquí tengo que multiplicar por la corriente neta que atraviesa la resistencia 2. Como estoy en malla 1, primero pongo a la corriente 1, y acá voy a poner a la segunda corriente a través de la cual está pasando la resistencia 2. Entonces aquí voy a tener que, tengo otra corriente que sería la corriente 2, que para el lado de la malla 2 está contrapuesta con la corriente 1. Entonces esto va a ser igual a I1 menos I2. Después
tengo a la resistencia de 4, entonces ahí su voltaje es más 4, por, ahora sería la diferencia de qué corrientes. ¿Qué corrientes voy a restar para la resistencia 4? I1 menos I3. Ajá. Y 1 menos y 3. Y esto va a ser igual a 0, puesto que ya recorrí todos los elementos y llego a este punto. Simplifico aquí los términos, entonces lo que contiene I1 serían 2 veces I1 más 4 veces I1 serían 6 veces I1. Luego tengo aquí sería 2 menos 2 veces I1 y menos 4 veces I3. Y el término independiente, que es 12, lo paso del otro lado y me queda aquí 12. Es menos 2 y 2. Es menos 2 y 2. Ah, sí, gracias. Vamos a corregir. Menos 2 y 2. Entonces ya tengo la tercera ecuación. Ya tengo aquí mi tercera ecuación. Entonces con esto ya puedo construir el sistema matricial. Y vamos a ver cómo nos queda el sistema matricial. Entonces la primera ecuación, aquí, vamos a ver el sistema matricial, cómo nos va a quedar. Entonces vamos a tener un sistema matricial de 3 por 3. Tengo la matriz de coeficientes, el vector de incógnitas y el vector de términos independientes. Entonces veamos, nuestra primera ecuación es menos 2, 6 y 4. Entonces aquí sería menos 2, 6 y 4. En la segunda ecuación, bueno, esto va igual a 0. En la segunda ecuación tengo coeficiente aquí 1 y menos 1. Entonces aquí sería, no tengo I1, entonces sería 0. Sería menos 1 y 1. Bueno, las incógnitas ya sabemos que son las corrientes. Corriente 1, corriente 2 y corriente 3. El último renglón, entonces, va a estar definido con 6 menos 2 y menos 4. 6 menos 2 y menos 4. Los términos independientes para la ecuación 1 es 0, para la ecuación 2 es 3 y para la última es 12. Aquí sería entonces 0, 3 y 12. Entonces vamos a ir resolviendo. Veíamos la vez pasada el método montante. Entonces aquí el método consiste en hacer una mejora a lo que hace Gauss-Jordan. Vamos a construir la matriz ampliada, que sería menos 2, 6, 4, 0, menos 1, 1, 6, menos 2, menos 4. Y aquí agrego entonces a el término independiente, que serían 0, 3 y 12. Esa es entonces mi matriz ampliada. Entonces, voy a tener aquí que el primer pivote que voy a considerar va a ser que es el menos 2. Entonces aquí el primer pivote en términos generales es 1. Entonces lo que vamos a hacer aquí, decíamos la vez pasada, es hacer determinantes parciales. Entonces si tomo como pivote y quiero generar un nuevo renglón 2, entonces me tengo que
enfocar en resolver un determinante que involucre al menos 2 y 0, y a los siguientes dos términos de la columna, que serían 6 y menos 1. Este determinante va a ir dividido por el pivote 0, que es 1. Luego considero otra vez esta columna, pero ahora paso a la tercera columna. Entonces sería aquí menos 2, 0. Menos 2, 0, que es lo que tengo abajo del 2. Y luego sería aquí la columna 3, 4 y 1. Y este también va dividido entre 1. Y voy con la columna 4, la agregada. Entonces aquí sería menos 2, 0 y 0 y 3. Esto también va entre 1. Entonces aquí, a la hora de hacer los determinantes, es de manera clásica. El producto de arriba hacia abajo va a ser positivo. Entonces aquí sería menos por menos da más y me da 2. El otro producto va a ser 0. ¿Sí? Ya ni lo pongo. Aquí sería entonces menos 2 por 1 sería menos 2. Y el otro producto también sería 0. Ya tampoco lo pongo. Aquí sería entonces menos 2 por 3 sería entonces menos 6. Y con esto entonces estoy generando un nuevo, este es un nuevo renglón 2. Paso al renglón 3 y considero ahora el renglón 3 en donde voy a considerar a menos 2 y ahora me voy hasta el tercer renglón que sería 6. Entonces aquí sería este elemento que tengo aquí que sería 6 y hasta abajo en el tercer renglón tengo menos 2. Entonces, este es el siguiente determinante que tengo que resolver. Una vez resuelto, lo divido entre 1 y ya voy a tener el nuevo término para el renglón 3. Entonces, decíamos, la ventaja de este método es que no voy a manejar números fraccionarios. El siguiente determinante sería entonces otra vez menos 2 con 6. En esta columna, la siguiente columna es 4 y menos 4. El tercer término sería entonces menos 2, 6, 0 y 12. Entonces aquí resolvemos, serían 2 por 2 serían 4. 4 y 6 por 6 serían 36. Entonces serían 2 por 2 serían 4 y el siguiente producto es menos 36. Entonces aquí el resultado es igual a menos 32. El siguiente determinante sería entonces 2 por 4 sería 8 positivo. Menos 6 por 4 serían 24. Esto nos da menos 16. El siguiente determinante sería 2 por 12, menos 2 por 12 sería igual a menos 24. El otro producto ya ni lo hago porque es 0. Entonces con esto estoy generando el nuevo renglón 3. Acá entonces en la siguiente matriz ampliada voy a tener que el renglón 1 queda tal cual como está. Menos 2, 6, 4. Aquí es 0. Ahora entonces el pivote que voy a considerar fue el que utilicé anteriormente, que fue menos 2. Y los nuevos términos para mi ecuación, bueno, aquí abajo del pivote ya sé que de acuerdo a Gauss-Jordan debo de generar ceros. Entonces directamente ya sé que esos van a ser ceros. Coloco los nuevos términos del renglón 2, que sería 2, este que tengo acá, menos 2, este otro término, y menos 6. Entonces hasta ahí no tengo ningún número fraccionario. Para el tercer renglón, entonces aquí tendríamos que serían menos 32, que es este término, menos 16,
y este de acá serían 24. Entonces, de aquí lo que voy a hacer ahora es considerar al siguiente elemento de la diagonal principal como pivote, que sería el 2. Y voy a trabajar para encontrar los nuevos elementos de los renglones 1 y 3, puesto que este va a ser mi pivote. Renglón 1 y 3. Entonces, para el renglón 1 y 3, voy a tener lo siguiente. Entonces, ahora voy a tener la columna para este determinante sería aquí 6, que es este término, 2, 4 y menos 2. Y tengo que dividir entre el pivote anterior. El pivote anterior que utilicé es menos 2. Entonces, este me va a generar el nuevo elemento. Continúo, entonces tengo en la columna en donde estoy trabajando con el pivote sería 6 y 2. Y la siguiente columna a considerar serían 0 y menos 6, que son las del término independiente. Y divido entre menos 2. Ahora, como ustedes ven, el pivote se encuentra abajo del renglón que quiero encontrar. Entonces, aquí lo primero que tengo que hacer es multiplicar en este sentido para tener el resultado. Y finalmente, hacia el otro sentido. Entonces, aquí, con esta multiplicación, se está considerando el signo positivo. Serían 2 por 4, serían 8. Y aquí entra en el otro producto entra el signo negativo. 6 por menos 2, menos 12 por el menos del producto. Aquí me queda entonces más 12. Todo esto entre menos 2. 8 más 12 son 20. 20 entre menos 2 me queda aquí menos 10. Este otro producto, aquí sería 2 por 0, es 0. Y aquí sería entonces menos 6 por 6, 36. Con el menos del producto, entonces aquí me quedan 36. 36 entre menos 2. Y esto nos da como resultado menos 18. Entonces, con esto ya generé el nuevo renglón 1. Voy entonces a trabajar para generar el nuevo renglón 3. Y con el nuevo renglón 3, los determinantes a considerar serían 2 menos 32, que es lo que está acá abajo, 2 menos 32. Y la columna que voy a tomar sería aquí menos 2, menos 16. Y voy a dividir entre menos 2. Ese sería el primer elemento del renglón 3. El siguiente sería entonces otra vez, considero aquí 2 menos 32. Y sería el del término independiente, menos 6 y 24. Y esto lo voy a dividir entre menos 2. Entonces aquí, en este primer término, aquí sí va el producto normal, de arriba hacia abajo, va a ser positivo. Entonces, aquí vamos a tener 2 por 16, serían aquí menos 32, por el signo del menos 16. Entonces aquí esto nos va a quedar como menos 32. El otro producto que va a ser negativo, menos con menos da más, por el signo menos nos va a dar menos. 2 por 32 serían 64. Esto entre menos 2. Y esto finalmente nos va a quedar como 48. Acá entonces el otro término serían 2 por 24. Y aquí nos da 48. Y menos por menos da más, por este da menos, sean 32 por 6. 32 por 6. Esto va dividido entre menos 2. Haciendo todas las operaciones, esto nos da 120. Entonces, con esto generamos el nuevo renglón 3. Vamos a ver entonces cómo se va modificando nuestra matriz ampliada. Entonces, el renglón que modificamos es el 1.
con los cálculos que hicimos recientes de los determinantes. Entonces aquí el renglón 1 se modifica y nos va a quedar entonces aquí el término que encontramos hace un momento. Bueno, entonces ahora vamos a tener que el pivote fue para las operaciones 2, es este. Entonces lo voy a sustituir. Ya sé que en la diagonal principal tienen que ir por arriba y por abajo ceros. Entonces aquí los términos son los que calculé, que sería menos 10 menos 10 menos 18 este segundo renglón queda como está, es 2 menos 6. En el tercer renglón, entonces, me quedan 48 y 120. Me hizo una duda. ¿Sí? En la matriz anterior, en el resultante del renglón 3 es 24, pero ¿no se supone que sería menos 24? A ver, ¿dónde lo tenemos? Ay, Está en la acá. parte izquierda Ya. de la fórmula. Tiene razón. Sí, gracias. Entonces, gracias. eso modificaría el resultado en esta parte, ¿no? Ajá. Acá. Entonces aquí serían, este es menos 24, este es menos 48. Entonces vamos a ver. Serían 48 más 240. Entre menos 2. Sí, nos da 120. Sí, por aquí lo que pasó es que sí omití el signo, pero en el resultado sí lo consideré. Sí, gracias. Entonces aquí estábamos con que estamos colocando los nuevos términos del tercer renglón, que sería entonces aquí. Es 48 y 120. Aquí. 120. Entonces aquí tengo casi ya resuelto el sistema. Entonces ahora para los nuevos términos voy a considerar, bueno, ahora mi segundo pivote es el 2 que consideramos acá. Y ahora el pivote que voy a considerar como pivote 3 va a ser este término que está en la diagonal principal. Entonces, con este pivote 3 voy a reconstruir la matriz y voy a poner en la diagonal principal precisamente este pivote 3. Entonces aquí serían 48, debajo tengo ceros, aquí tengo 0,
este es 48. Aquí también voy a tener 0. Y el último renglón queda como está, que es 48. Aquí es 120. Y voy a averiguar entonces los demás términos. Voy entonces a ver acá en esta matriz que voy a trabajar con la columna del renglón 1, que sería menos 10 y 48. Menos 10 y 48. Y luego serían 120. Aquí son 120. Y menos 18. Y este determinante lo voy a dividir entre el pivote anterior, que es 2. Haciendo las operaciones, este determinante nos da 168. El otro determinante sería entonces con los elementos del segundo renglón, serían menos 2, 48. Acuérdense que cuando el pivote está abajo, el producto se hace al revés, sea de abajo hacia arriba y es positivo. Aquí sería entonces menos 6 y 120. Y esto lo voy a dividir entre 2. Entonces aquí este determinante me da menos 74. Entonces finalmente voy a tener que aquí esto ya me asegura que tengo ceros arriba del pivote. Entonces los términos acá en el primer renglón 168. En el segundo renglón menos 74. Y aquí entonces puedo ver que lo que está en la diagonal principal, de hecho viene siendo el determinante de la matriz. Este es 48. Entonces de aquí ya puedo sacar las incógnitas. Y aquí voy a tener que, sería 48 y 1 igual a 168. De tal forma que si despejo I1, me va a quedar como 168 entre 48. I1 nos va a quedar con un valor de 3.5 amperes. Para I2 tenemos que hacer algo parecido, entonces aquí haciendo el despeje sería I2 igual a menos 74 sobre 48 y nos da menos 1.54 amperes. Y finalmente para la corriente 3 vamos a tener que son 120 entre 48 y esto nos da como resultado 2.5 amperes. Y ahí tenemos entonces la respuesta de lo que nos preguntan. Corriente 1, corriente 2 y corriente 3. ¿Hasta ahí preguntas? ¿Hasta ahí dudas? Entonces, como ven, tenemos bastantes herramientas matemáticas para resolver nuestros sistemas. ¿Cuáles les parecen más sencillas? ¿O cuáles son las que utilizarían? ¿Sí me escuchan? ¿Sí están ahí? Sí, Es que como no oigo ruido, pensé que ya se habían desconectado. no. Entonces, También ¿qué? se puede despejar una ecuación y ya de ahí, ¿no?
Ah, sí, sí, aquí tienen varias opciones, tienen muchas opciones. Ajá. Despeje y Pero, sustitución, eliminación, Kramer, Gauss-Jordan, Gauss, y que es el montante, se tienen varias opciones por pues yo, trabajar. yo he trabajado con la letra de despeje y sustitución, pero se me hace más fácil esta porque pues ya no usan fracciones y pues, es más sencilla. Sí, 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 es la ventaja de este método, pero pues ahora sí que aquí está a su gusto. Eh, Pueden usar su calculadora, obviamente, o algún software. ¿Usaron software en álgebra lineal para resolver matrices? Nada más para comprobarlas. Ah, bueno, sí, también. ¿Qué software usaron? Bueno, en mi caso fue MATLAB Ajá. y nada más. Ah, pues está bien, MATLAB es muy bueno. Sí, también aquí lo pueden utilizar a la hora de que hagan sus tareas para comprobar sus resultados o su calculadora. La calculadora creo que resuelve hasta de 3x3. Mm, Ay, no me acuerdo. Bueno, depende, ¿no? Del modelo de calculadora. De 3x3, pero pueden usar MATLAB si se encuentra una de 4. Yo La mía es de Dave, 4x4. o Ah, pues está bien, está bien. Sí, las calculadoras cada vez tienen mayor número de funciones. Bueno, entonces de este ejercicio, ¿dudas? ¿Preguntas? No, ninguna. No, bueno, entonces vamos con otro ejercicio. También ese es su tema 2.3, es supermallas, ejemplo 2. Úsese el análisis de mallas en el circuito de la figura para calcular la potencia suministrada por la batería de 4 volts. Aquí está mi batería. Entonces aquí, la potencia, ¿cómo calculo la potencia de un elemento? ¿Potencia igual a qué? A intensidad de corriente por Ujú. la resistencia. Ya se me está olvidando. No recuerdo. No, Espérenme. corriente por voltaje. corriente por voltaje. Para cualquier elemento es corriente por voltaje. Entonces, esta es la ecuación que vamos a usar para encontrar la potencia. Ahora, necesitamos observar nuestro circuito de la topología y identificar qué casos tenemos de lo que estamos estudiando ahorita. Bueno, esta fuente que tengo aquí, ¿qué tipo de fuente es esta? Esta que tengo aquí. Corriente. De corriente, independiente. Fuente de corriente independiente. Ajá. ¿Y esta que tengo acá? Fuente de corriente dependiente controlada. Dependiente. Fuente de corriente dependiente controlada por voltaje. Exacto. Mi parámetro de control es el voltaje 2. Entonces aquí vamos a ver. Si rotulo las corrientes, voy a marcar las mallas. ¿Cuántas mallas tengo? 3. 3 mallas. Entonces vamos a poner, esta es la primera malla y aquí estoy indicando que a través de todos los elementos de esa malla está circulando la corriente 1. Acá tengo entonces otra trayectoria cerrada, otra malla, y aquí estoy diciendo que esta es la corriente 2. Y por acá tengo la tercera trayectoria cerrada, esta es entonces la corriente 3. De las 3 corrientes de malla que marqué ahí, ¿cuál es la que va a definir la potencia en la fuente de 4 volts? De ahí 1. Ajá, y 1. Es en donde tenemos colocada la fuente de voltaje, entonces nos va a interesar conocer la corriente 1. Pero para eso necesitamos analizar cómo está la topología de mi red. Tengo entonces 2 fuentes de corriente, una independiente y una dependiente. Esta fuente independiente de corriente está compartida entre la malla 1 y la malla 2. Y esto entonces, de acuerdo a la teoría que acabamos de ver, esto nos va a generar entonces lo que estamos viendo por acá. ¿Qué es lo que estamos viendo por acá? Una supermalla. Una supermalla, exactamente. Entonces,
Aquí lo que hacemos es por el momento ignorar esta fuente y trabajar lo que sería acá. Esta es la supermalla. Cuando hablo de supermalla, estoy hablando del caso 1 o del caso 2. De los que acabamos de mencionar en la teoría. El caso 2. El caso 2, correcto. Entonces ahí con la presencia de esta fuente de corriente independiente voy a tener entonces el caso 1. ¿Qué tengo con respecto a esta fuente dependiente? ¿Esta fuente dependiente está compartida o no está compartida con otra malla? No está compartido. No está compartida. Entonces, si no está compartida, este caso viene siendo el caso 1. Este es el caso 1. Entonces, en el caso 1, la corriente de esa malla, que según la rotulamos, es la corriente 2. La corriente 2 va a ser igual al valor de la fuente de corriente que tengo ahí conectada, que sería de 2 sobre 400. Eso es lo que vale la corriente 1. Entonces aquí en la supermalla ya sabemos que no tiene una corriente propia. Seguimos indicando las corrientes originales, que sería la corriente 1. Acá tengo a la corriente 3. Y aquí tengo a la corriente 2. Entonces tengo que empezar a plantear ecuaciones para obtener los resultados que me interesan. Aquí entonces vamos a complementar nuestras ecuaciones auxiliares. Vamos a llamarlas así a estas ecuaciones. Vamos a ver, el parámetro de control de la fuente controlada de corriente es el voltaje 2. Y el voltaje 2, ¿quién lo determina? ¿En dónde está el voltaje 2? La resistencia de 200. ¿En la resistencia de cuánto? De 200. En la resistencia de 200. Entonces aquí, el voltaje 2 de acuerdo a la ley de Ohm sería la resistencia de 200 por la corriente que atraviesa esta resistencia. ¿Qué corriente es? ¿Qué corriente está atravesando la resistencia de 200? Y 3. La corriente 3. Entonces aquí ya tengo una ecuación auxiliar para el voltaje 2. De aquí también puedo ver que si despejo a la corriente 3, esta corriente 3 va a ser igual a el voltaje 2 sobre 200. Entonces vamos a reservar aquí estas ecuaciones. Vamos a ver ahorita en dónde las voy a aplicar. Y nos vamos entonces con la supermalla. Entonces aquí tenemos ley de voltajes de Kirchhoff a supermalla. Entonces aquí con la rotulación de las corrientes también tengo que hacer la rotulación de los potenciales en los elementos. Para esta resistencia, entonces aquí entra la corriente, aquí es más y aquí es menos. Esa es la polaridad de su voltaje. Aquí ya está marcada para esta resistencia de 600. Aquí entra la corriente 3, es positivo, y por acá sale. Para la resistencia de 400 ohms, aquí también entra la corriente 3, y aquí sale, entonces es más, menos. Para la resistencia de 1 kilo ohm, aquí también es más y menos. Ahí están las polaridades de mis voltajes en los elementos pasivos. Vamos a suponer que empiezo por aquí el recorrido para la supermalla. Aquí en la batería, la línea menor o la línea más corta me representa el terminal positivo o el negativo. Negativo. El negativo. Entonces aquí en la batería, esta parte es el terminal negativo y este es el positivo. Entonces, vamos a ver, aquí sería entonces menos 4
menos 4 volts, continúo y me encuentro la resistencia de 500, aquí sería entonces su potencial sería más 500 por la corriente que atraviesa esta resistencia, que es la corriente 1. Continúo y me encuentro la resistencia de 2, aquí sería entonces más 200 por la corriente 3. Continúo y encuentro la resistencia de 600, aquí sería entonces más 600 por la corriente 3. Continúo y me encuentro la resistencia de 400. Aquí esta resistencia de 400 es compartida entre dos mallas. Entonces, la corriente neta que pasa por la resistencia de 400 va a ser la suma algebraica de la corriente 3 menos la corriente 2. Continúo y me encuentro la resistencia de 1 kilo ohm. Aquí su potencial es más. Aquí sería 1 kilo, o serían 1000 ohms, para tener todos los parámetros en el mismo sistema. Y por la corriente neta que atraviesa la resistencia de 1 kilo ohm. Aquí va a ser entonces la diferencia entre dos corrientes. ¿Qué corrientes serían estas para la resistencia de 1 kilo ohm? ¿Qué corrientes atraviesan la resistencia de 1 kilo ohm? I1 e I2. Sería I1 menos I2. Y todo esto suma algebraica tiene que ser igual con 0. Vamos a ver entonces qué podemos hacer aquí. Pues vamos a simplificar términos. Entonces 500 veces I1 más 1000 veces I1, aquí nos da 1500 veces I1 con la corriente 2. Tenemos aquí 400 por I2 serían menos 400, 1000 por I2 serían menos 1000 I2, entonces serían menos 1400 I2. Y para I3 tengo 203 más 600 serían 800, más 400 serían 1203. Y el término independiente entonces me queda aquí igual a 4. Esa es mi primera ecuación. Vamos entonces a ver qué puedo hacer para simplificar términos y calcular más fácilmente lo que necesito. Vamos entonces con la aplicación de la ley de corrientes de Kirchhoff. Bueno, esta es una primera ecuación, que es la de la supermalla. Es mi primera ecuación. Y vamos con la ley de corrientes de Kirchhoff. Vamos entonces a trabajarla con respecto a este nodo. Vamos a decir que este es el nodo X. Y con respecto a este nodo voy a ver cómo se comportan mis corrientes a el nodo. Entonces, ley de corrientes de Kirchhoff a nodo X. Y vamos a tener, entonces aquí tengo una rama, otra y otra. Entonces este es el nodo X. Veamos entonces qué corrientes tenemos en el circuito. Entonces, en este nodo. Entonces aquí tengo esta corriente 3. Y acá tengo la corriente de la fuente, que es de 5 miliamperes. Y por la parte inferior confluye la corriente I1. Entonces aquí
mi ley de corrientes de Kirchhoff me dice que la sumatoria de las n corrientes que confluyen, la sumatoria algebraica de las n corrientes que confluyen a un nodo tiene que ser igual a 0. Entonces aquí tengo la referencia corrientes entrando. ¿Qué corriente está entrando? Sería la de 1, corriente 1. Corriente saliendo, negativa, sería la corriente 3 y la de la fuente, que serían 5 miliamperes. Y esta suma algebraica tiene que ser igual a 0. Si despejamos de aquí a la corriente 3, esta va a ser igual a I1 menos 5 por 10 a la menos 3 amperes. Entonces aquí esta ecuación nos va a servir porque en esta ecuación 1 tengo que ver la forma de sustituir los términos para que aparezca nada más la corriente 1, que es la que me interesa. Entonces esta es la segunda ecuación. Aquí entonces con esta segunda ecuación, como decía, tengo la posibilidad de sustituirla. Aquí donde está I3 y ya va a aparecer I1. Acá ya tengo I1, entonces me faltaría trabajar para poder encontrar una forma de sustituir aquí I2. I2 ya la tengo por acá, ¿no? En esta ecuación que tenemos aquí. Entonces puedo sustituirla. Y sustituir I3, ¿no? Entonces aquí sería, vamos a ver, sería sustituir I3, I2 en ecuación 1. Entonces aquí tengo, en la ecuación 1 son 1500 y 1 menos 1400 y 2, pero I2 es igual a voltaje 2 sobre 400 más 1200 que va a multiplicar a I1 menos 5 por 10 a la menos 3 y toda esta ecuación igual a 4. El voltaje 2 también lo puedo sustituir y vamos a ir simplificando términos. Entonces, lo que contiene a I1, el primer término son 1500. Este término que tengo acá, aquí serían más 1200. Y 1200 por 5 por 10 a la menos 3 nos va a dar igual a 6. Entonces aquí serían 6. Y aquí sería entonces menos 1400. Ahora voy a sustituir B2. B2 es 200 veces I3 sobre 400. Y esto igual a 4. Entonces aquí serían 1200 más 1500. Aquí tengo 2700 y 1 más 6. Luego tengo 1400 por 200 entre 400. Esto nos va a dar menos 700 veces I3, pero I3
Y 3 es I1 menos 5 por 10 5 por 10 a la menos 3. Y como pueden ver ustedes, ya tengo la ecuación nada más con I1. Entonces aquí serían 2700 veces I1. Bueno, hacemos las operaciones que están ahí indicadas. Entonces aquí serían 2700 menos 700. Aquí me queda 2001. Ahora serían 700 por 5 por 10 a la menos 3. Y nos da 3.5. Positivo. Y sería entonces 4 y menos 6. Vayan revisando las operaciones por si por ahí tengo algún error, por favor. Entonces aquí ya despejando la corriente 1 serían 4 menos 6 serían aquí menos 2, menos 3.5 sobre 2000. Entonces es 5.5 entre 2000 nos da menos 2.75 por 10 a la menos 3 amperes. Hasta ahí van checando las operaciones. Hasta ahí estamos bien. Parece que sí, Miss. Bueno, entonces ya finalmente nos toca encontrar la potencia. Pues la potencia va a ser menos 2.75 por 10 a la menos 3 por el voltaje de la fuente, que son 4 volts. Esto nos da menos 0.0011 watts o menos 11 miliwatts. ¿Qué va a significar el signo menos en la corriente y en la potencia? Entonces, ¿qué va a significar el signo menos en la potencia? ¿El sentido? ¿En el sentido de qué? ¿De la corriente? Para la corriente, sí. Este signo menos quiere decir entonces que la corriente 1 va en sentido contrario. Y para la potencia,
¿Es la potencia utilizada, Miss? Es la potencia suministrada. A ver, por aquí tengo un detalle que estoy viendo ahorita. Al ser producto de 1200 por 5 por 10 a la menos 3, me va a dar aquí un resultado negativo. Entonces, esto aquí me da menos 6. Déjenme checar las demás porque no me coincide el resultado. Aquí son 1400 por el voltaje 2, que son 200 por 3 sobre 400 sobre 4. Aquí serían entonces 1200. Entonces aquí es menos. Aquí. Menos 6, que son menos 700, que son 2000. Ajá. Entonces aquí al pasar este término pasa como positivo, que este es positivo, entonces, que es positivo, es negativo. Vamos a ver aquí. Dos menos 3.5 nos da entonces 1.5 sobre 2000. Vamos a ver. Menos 7.5 miliamperes. Entonces acá en la potencia menos 7.5 por eso a la menos 3. Vamos a ver entonces cuál es el resultado. Punto 0.3. Son 3 miliwatts. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? En la operación, ¿En cuál? 2001 más 3.5 igual a 4 más 6. Abajo Sí. en el I1 no sería 10 menos 3.5. Ah, cierto. Tienes razón. Sí, tienes razón. Vamos a corregir. Entonces, aquí serían, a ver, entonces serían 10 menos 3.5. Vamos a corregir. 10 menos 3.5. Nos quedan 6.5. Y esto entre 2000
nos da 3 3.25 Ajá, por 10 a la menos 3. sí, entonces son también miliamperes. Entonces aquí serían 3.25 por 10 a la menos 3 por 4, entonces aquí serían 0.013 watts o 13 miliwatts. Sí, gracias por la observación. Sí, ahora sí ya nos coincide el resultado. Bien, ¿alguna otra observación? ¿Alguna otra duda? Bueno, tenemos otro ejemplo. Vamos a dejarlo pendiente para la siguiente sesión porque también es bastante largo. Si hasta aquí no hay preguntas, nos vemos en la siguiente clase. ¿Ponemos nuestro nombre, Miss? Sí, por favor, en el chat. Pongan su nombre y nos vemos en la siguiente clase. Sí, está bien. Gracias, Miss. De nada, a ustedes. Gracias, Miss. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Miss. Hasta luego. Hasta luego, mis buen día. Hasta luego, buen día.